Hola chicos de Centellas Topic Club, bienvenidos a un episodio más de Desde el Ático. Así que antes de comenzar, si quieres saber el cómo ganarte una copia digital del reciente juego Little Nightmares 2, quédate hasta el final de este video para que puedas saber cómo ganarte tu copia. Muy buenas chicos, esto es Centellas Topic Club, bienvenidos a Desde el Ático, tu podcast donde buscamos ofrecerte un lugar de tranquilidad y paz mental, a la vez que hablamos de todo tipo de temas, profundos, divertidos o meras curiosidades. Así que el día de hoy hablaremos de cómo el internet ha cambiado las cosas en todos los sentidos. Así que, sin más preámbulos, el internet. Tenemos que entender que el internet es parte del propio planeta Tierra, en realidad. Es parte de las ondas que viajan a través de nuestro planeta. No me pondré muy técnico, solo quiero decirles como curiosidad que si entendiéramos en su totalidad estas ondas que usamos para el internet, toda la población del planeta podría tener internet gratis. El por qué ha cambiado el internet todas las tornas. Ok, quiero empezar que este tema vino a mi cabeza o surgió para este podcast después de ver la polémica que uno de los youtubers más famosos de internet, es decir, el Rubius, canal de videojuegos y contenido muy aleatorio. Este canal tuvo, sobre todo esta persona, tuvo una polémica a partir de que al anunciar que se mudaría de su país de natal, España, a otro país conocido como Andorra, que es conocido por tener unos presupuestos menores hasta cierto punto en España. Pues para aquellos que no lo saben, cuanto más dinero gana una persona en España, más impuestos tiende a pagar, llegando hasta un total del 50% de tu salario va a impuestos. Entonces, el youtuber, tanto por el hecho de que casi no quedan compañeros y amistades de él en España por esto mismo, y pues obviamente no quiere dar la mitad de su salario, finalmente después de 8 años aguantando esto, decidió mudarse a Andorra, este país que es un paraíso para el contenido de internet. Pues parte del gran problema del internet es que no se ha sabido regular hasta el día de hoy. Entonces, a partir de esto, me puse a no investigar, porque eso sería hablar de más, sino que me puse a analizar cómo han cambiado las cosas con la llegada del fenómeno del internet y de las redes sociales. Cabe aclarar que no voy a hablar de las antiguas redes sociales como lo son MySpace, Hi-Fi, todas estas redes que a día de hoy o están muriendo o directamente están extintas, como es el caso de MySpace. O por ejemplo, que el hecho de que Messenger ya no es una plataforma, sino que es un adherido de Facebook. Así que, como primer punto a tomar, la música. La música anteriormente y a día de hoy, seamos sinceros, sigue siendo un tanto complicada de incursionar en este mundo. Pero la gran diferencia es que en los 80s tenías que, a fuerza, si querías sobresalir en el medio, tenías que firmar con una disquera. Y para lograr eso, tenías que, entre otras cosas, tener para empezar un producto que le gustara a estas empresas. Y ya tener aunque sean algunos crudos, por así decirlo, canciones que obviamente no tienen la calidad de estudio, pero que ya sabes que pueden vender. ¿Qué sucede? Que con la llegada del internet, las cosas empiezan a cambiar, como por el hecho de que ya no es necesario el crear un disco entero. Anteriormente se solía vender únicamente por discos la música. A día de hoy, la música se puede vender únicamente por pistas, por canciones. Y obviamente los precios se han reducido a comparación de cómo era en los 80s, 90s. Pues al tener que comprar únicamente por disco, variaba entre por ponértelo en pesos mexicanos, entre 200 o incluso, dependiendo del artista y de lo que incluyera el disco, hasta 600 pesos. Obviamente en términos de dólares podía ser desde $5 hasta $30. ¿Qué sucede? Con la llegada del internet, así como de muchos medios de los que vamos a hablar el día de hoy, pues para empezar se reducen los gastos de la producción, pues lo que antes era lo caro de esta industria era el pagar obviamente la producción del disco, la mercadotecnia, los diferentes contratos de marketing,
todo lo que se termina vendiendo, como lo es el propio disco, el quemar los discos, los pósters, etcétera, etcétera. Y en el caso de bandas como lo son Gorillaz, estas bandas temáticas, pues las playeras, los peluches, juguetes, etcétera. ¿Qué sucede? Con la llegada del internet, la mitad de este gran presupuesto que antes iba al marketing o al quemar discos, se redujo y ahora se invierte en el crear el propio disco, o directamente ya no se invierte, sino que es dinero que ya no se gasta. Un ejemplo de esto, el artista Kanye West se gastó 13 millones para grabar el más reciente de sus álbums. En otros tiempos hubieran sido 6 millones y el resto probablemente se hubiera ido a marketing, etcétera, etcétera. Segundo, por lo mismo de que ya no se gasta el dinero en sobre todo lo que es marketing, porque ahora existen las plataformas como lo son YouTube o incluso aquí en Twitch, que los streamers que ya tienen cierto tiempo pueden poner incluso anuncios en estas programaciones en vivo. Entonces, o directamente hacer acuerdos para que salgan ciertos logos e imágenes durante la transmisión. Entonces, lo que antes era comprar un disco entre 200 a 600 pesos, ahora si hay canciones que no te gustan de esta mercancía, directamente puedes ir y buscar la canción que te gusta, comprarla por menos de $1, dependiendo de tu país puede ser desde 20 pesos mexicanos hasta creo 60 pesos argentinos. Entonces, en la industria de la música, sobre todo ahora en cuarentena, que es donde más ha empezado a notarse el cambio del internet, es que ya no tienen un control sobre sus artistas. Uno de los casos más sonados actualmente es el de Taylor Swift, que tiene una riña, por así decirlo, con un inversionista de Hollywood, el cual digamos que se llegaron a hacer de verbo. Entonces, este inversionista, como una forma de vengarse de esta mujer, terminó comprando toda su discografía. Para aquellos que no lo sepan, los artistas rara vez son dueños de su música, sino que muchos años después la terminan comprando. Pero al principio de su carrera, incluso 20 años después de que inició su carrera, los discos siguen perteneciendo a la discográfica. Entonces, la discográfica, sin avisarle, porque dentro de los contratos en ningún momento se estipula que le tengan que avisar al cantante o a la banda, salvo que sea una cláusula que hayan impuesto. Entonces se venden. Obviamente te imaginarás el enojo que tuvo Taylor Swift. Pero he aquí la magia del internet y sobre todo de las tecnologías actuales. Lo que hizo para quitarle todo el valor a esa discografía es literalmente regrabar exactamente igual sus canciones de todos sus álbums. Un error que hasta cierto punto es parte del contrato. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que antes podía valer millones de este supuesto señor que compró la música en venganza, ahora no valen nada, pues Taylor Swift, ahora con su propio dinero, con su propia mano y letra, ha remasterizado estos sencillos y puestos en la internet. Así que en vez de gastar en recursos como el ir a quemar los discos, etcétera, etcétera, todo lo que ya te mencioné, simplemente grabó los masters, es así como se le dice a la pieza final, y lo subió, y por $1 puedes comprar tus canciones favoritas con la calidad de 2019, 2020 y 2021 de canciones de hace 10, 15 años. Entonces esa es alguna de las tantas cosas que han empezado a suceder con el internet. O incluso dentro de estas cláusulas de los contratos está que no puedes distribuir tu material libremente. ¿Y qué pasó? Que durante los primeros meses de la cuarentena y a día de hoy, muchos artistas han hecho conciertos digitales totalmente gratis, con el fin de apoyar a la gente que más ha sufrido durante esta cuarentena, y es una infracción directa a sus contratos, y la industria de la música ahora no sabe qué hacer, porque el internet le ha dado la libertad a los artistas que obviamente las discográficas no querían que tuvieran. Otro de los aspectos que más se han hasta cierto punto afectado también por la internet es la dichosa televisión. Como sabemos, durante los años 50, 60, etc., la televisión era la verdad absoluta. Existía el amarillismo, las noticias falsas, a día de hoy siguen existiendo, claro, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Con la llegada del internet y de los influencers, de los youtubers, de los noticieros independientes, de los medios independientes, pues se empieza a rivalizar con la televisión abierta y con la televisión de paga. ¿Qué pasa? Que lo que antes era la verdad absoluta de los noticieros,
que recordemos que hay cosas que nunca llegan a la televisión porque a lo mejor son o muy violentas, no atraerían el rating que una televisora espera, etcétera, etcétera. Todo lo que no sucedía en televisión ahora puede ser transmitido en internet. O por lo mismo, lo que antes solo te enterarías por televisión, ahora te puedes enterar gracias a que alguien en alguna parte del mundo, con su teléfono en el momento indicado, empezó a grabar un suceso que tardaría horas o incluso un par de días en llegar a noticias. Ahora puede llegar en instantes, en el segundo en el que alguien agarre su teléfono, grabe el suceso que está pasando y lo suba a internet. A su vez, la comunicación se ha visto muy beneficiada, entre ellos las ya mencionadas redes sociales. Una de las tantas cosas que se solía decir antes es que para comunicarte con alguien o tenías que hacer una llamada de un teléfono fijo o mandar una carta directamente si era de otro país. Ahora con la magia de estos pequeñines y del internet es tan fácil como prenderlo, abrir tu red social favorita o la que más te convenzca, buscar ese amigo o persona con la que quieres interactuar y simplemente mandarle un mensaje, que a su vez también ha debilitado hasta cierto punto la telefonía fija, al punto a que a día de hoy hay viviendas, entre las que ellas incluye la mía, que ya no hay teléfono fijo, porque todo lo que necesitas está en este pequeñín. Dicho eso, el por qué el internet contra los medios y en general contra el mundo. Aparte de lo que ya te mencioné, de que le ha quitado en gran medida pues la disposición de la gente de ver televisión, porque con la internet también llegaron servicios como lo son el streaming. Un ejemplo de esto, la llegada de Netflix ha significado una reducción del más de 60% del rating de televisión, porque a día de hoy las series interesantes, las series ya con un toque cinematográfico, con efectos especiales de calidad, etcétera, etcétera, no están en la tele abierta o en la tele de cable, sino que están en estos servicios como lo son HBO Max, Netflix o Disney Plus. Entonces, lo que antes era la magia de esperar una semana a ver un capítulo, con la llegada de estos medios es, oye, ¿qué pasó? Ya estrenaron la nueva serie, vamos a verla, y en un día te acabas esa serie que esperabas por meses o incluso años. Lo mismo con las películas, antes o tenías que ir al cine en su momento cuando estaban estrenadas, o esperar a que saliera el DVD. ¿Qué sucede ahora? Que con las plataformas de streaming es tan fácil como de, oye, ¿quieres ver tal película? Sí, claro, y checar si está en tu servicio favorito. Que ese es un problema que hay que tratar más adelante. Entonces, toda esta magia, por ejemplo, de la televisión, pues se han visto muy golpeados por lo que es la internet y la llegada de todas estas plataformas. A día de hoy, de los pocos programas, por así decirlo, que se mantienen en televisión, como lo son las caricaturas de canales como Cartoon Network, Nickelodeon, etc., ya tampoco hay la gran necesidad de verlos, porque desgraciadamente con la llegada del internet y con el hecho de que es incensurable en este lado del charco, si es que esa palabra existe, pues aunque a día de hoy con una persona que vea un programa popular, por así decirlo, por ejemplo alguna caricatura como Steven Universe, aunque una persona lo vea y se le ocurra grabarlo, lo sube a internet. Y aunque obviamente esto es ilegal y en este programa no apoyamos lo ilegal, la triste verdad es que en el momento en que llegue a internet hay más gente que lo ve allá arriba en la nube que en su televisor. Otro ejemplo de esto es que a día de hoy las ventas de televisiones también se han reducido, pues si no es una televisión, por así decirlo, familiar, donde obviamente se compra con el fin de una Smart TV, con el fin de poder tener acceso a estas plataformas de manera rápida y sencilla en la comunidad de tu hogar. A día de hoy la gente prefiere ver todas las plataformas de streaming, YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, en estos pequeños amigos llamados celulares o teléfono inteligente. Entonces, esa es otra de los grandes golpes que le ha dado el internet a las antiguas industrias. Pero obviamente, ¿cuál es uno de los principales problemas del internet? Que al igual que todas las industrias, no se salva de la gente que quiere ser aprovechada de estos servicios. Un ejemplo es que lo que antes eran las extorsiones telefónicas, que repito, todo esto sigue existiendo a día de hoy, pero no con la regularidad que tenía en años anteriores,
ahora están, por ejemplo, los dichosos links falsos. Por ejemplo, el más reciente que llegué a ver, que fue justamente en esta plataforma de Twitch, que es gente que crea perfiles falsos y suben un link con la descripción: oye, encontré este video o esta fotografía, etcétera, etcétera, ¿eres tú? Y obviamente tú, con la intriga de ¿qué pasó? Le haces clic y resulta que es un link trampa, que lo que hace es o te mete un virus a tu dispositivo, o te roba tu información personal. Ese es uno de los problemas que tiene ahora internet. Otra cosa es que lo que antes era el amarillismo de los medios, que repito, todo esto sigue existiendo, ahora es lo que conocemos como el clickbait o el pescar el click. Pues las páginas de noticias, por ejemplo, de lo que viven es de que tú hagas clic en una noticia y mientras estás navegando por dicha noticia, los pop-ups o los anuncios emergentes salgan y obviamente inconscientemente tú estás viendo información de viajes, de carros o de páginas indebidas. Entonces, con este famoso clickbait, otro de los problemas que ha azotado la internet es la gran divulgación de noticias falsas. Si antes por la televisión ya se daba bastante, ahora con la magia del internet es inclusive el doble o el triple. Uno de los casos más famosos es el de los Animaniacs. Para aquellos que no están familiarizados con esta polémica, durante el 2019, casi inicios del 2020, se anunció que tras tantos años el Canal 5 volvería a transmitir los Animaniacs originales. ¿Qué sucede? Que una página llamada The Gamer, si no me equivoco, juntó un solo tweet, pongan mucha atención a esto. Un solo tweet, para aquellos que no conocen este término, es una publicación de Facebook, pero en la plataforma de Twitter. Eso es. Básicamente agarraron un tweet de una persona de generación X o directamente un baby boomer, otro término de la internet, los boomers, que viene del nombre de esta generación, que son los baby boomers. ¿Qué sucede? Agarran el tweet de una persona que posiblemente esté entre estas generaciones y que se encuentra indignada con los chistes y con la forma de actuar de esta caricatura, que pues obviamente, como todos sabemos, en las caricaturas de niños hay chistes para adultos que obviamente con la ingenuidad o la inocencia de un niño no entiendes, y ya más grande dices: ¡ah, picarones! Entonces esta supuesta persona se indigna de que no es un programa productivo, etcétera, etcétera. Que vean Animaniacs, ya sean los originales o el reboot, están buenísimos, hacen unas sátiras a la sociedad impresionante. Entonces, ¿qué sucede? Que agarran este pequeño tweet, únicamente uno, no fue que fuera todo un colectivo de personas quejándose de que este programa no apto para niños, sobre todo que a día de hoy los niños empiezan a entender cosas que antes a esa edad no entendíamos nosotros. Pues se quejan una sola persona y agarra tweets de gente bromeando, no quejándose, sino que bromeando, como de: ahora que he vuelto a ver los Animaniacs, me doy cuenta que eso no era para niños, jajaja. Ja, ja. ¿Qué sucede? Esta página y el amarillismo ahora en internet, el famoso clickbait, lo sube con la noticia: la generación de cristal se ofende del regreso de los Animaniacs. It's time for Animaniacs. You should see our new contracts. All right, guys, there's a lot of pressure on our first lines. Wait, don't. Make sure it's good first. Maybe something reminiscent of the first season? 22 years later and I'm still a knockout. ¿Cuál fue la triste consecuencia de esto? Que se armó una guerra campal en redes sociales de aquellos que no sobrepasan los 20 años y aquellos que sobrepasan los 35 años. Pues obviamente la gente, al no leer esta nota, sino únicamente ver el titular escandaloso, lo compartían, empezaban a ofender a la gente de estas generaciones que son millennials y las nuevas generaciones. Entre algunos de ellos los famosos, los mazapán no aguantan nada, generación de cristal, no puede ser posible que se ofendan de un programa de hace 20 años, etcétera, etcétera. Uno de los grandes problemas que aquejan el internet, pues si ya era potente, por así decirlo, el amarillismo en medios impresos o en la televisión o incluso en la radio, ahora es el doble o el triple de tóxico, pues aparte del propio amarillismo y de que ahora llega al triple de gente que a la que llegaba en la televisión o en la radio, es más fácil el iniciar un argumento no muy amigable que digamos de estos temas. Entonces,
quejado de esto, otro de los medios que se han visto, ¿cómo decirlo? Se han visto perjudicados es la dichosa radio. Por ejemplo, lo que estás viendo en este momento, ya sea ahorita en vivo o ya grabado en YouTube, los famosos podcasts eran programas muy recurrentes de la radio, ya sea durante cierta programación, etcétera, etcétera, o alguna estación que se dedicara únicamente a esto. Pues tú escuchabas a gente hablar de cualquier tema de tu interés. Y ahora, con la magia del internet, en vez de estar pegado a una radio, simplemente lo puedes ver ya sea aquí conmigo en vivo o posteriormente en alguna plataforma como lo es Spotify o YouTube. Entonces, no solo eso, sino que la radio, aparte de estos famosos programas de podcast o de chismes o radionovelas, pues obviamente se encargaban de la labor de transmitir música. Con la llegada de plataformas como Spotify, Apple Music o simplemente las descargas digitales, ya no es necesario el escuchar la radio y esperar a que salga esa canción que tanto te enloquece. Simplemente buscas en tu plataforma de preferencia o directamente vas y la compras. X canción, por ejemplo, Blinding Lights de The Weeknd, aprovechando que fue el Super Bowl. Vas, la compras, la tienes en tu teléfono o incluso en un iPod si eres un poco más a la vieja escuela. Que eso ya también es tecnología de nueva escuela, etcétera, etcétera. Simplemente vas, buscas esa canción que tanto te gusta, la conectas ya sea con el auxiliar o directamente con el Bluetooth al estéreo de tu coche y vas escuchando lo que tú quieres, ya no lo que te obligaban a escuchar con la esperanza de que en el transcurso a tu trabajo, al colegio o simplemente al parque saliera esa canción que tanto te gusta. Entonces, la internet ha llegado, por un lado, a facilitarnos muchas cosas, entre ellas el entretenimiento, la información, etcétera, etcétera. Pero por el otro, ha incrementado hasta cierto punto la agresividad humana. Con lo que ya te mencioné, el odio entre generaciones ahora es tan fácil como que vayas a una publicación en Facebook o en Twitter, veas un comentario que no te guste, ofender a esa persona, llega otra persona a defenderlo, llega otro a apoyarte a ti y básicamente de una publicación puede haber 500 personas debatiéndose e incluso amenazándose. Y lo más peligroso de esto es que aquellas personas que saben hackear, por así decirlo, realmente pueden poner en peligro tu vida. Pues al estar en internet hay una dirección IP con la que esta gente peligrosa, por así decirlo, podría rastrearte. Entonces, entre las principales ventajas del internet, tenemos acceso mucho más fácil y sencillo e incluso barato a información, entretenimiento, comunicación. Pero por el otro lado, como sociedad nos hemos vuelto más agresivos, las enfermedades mentales como la depresión han incrementado a base de esta falsa conexión. O por ejemplo, uno de los casos más famosos es que muchas personas a día de hoy, muchos jóvenes se llegan a suicidar por el bullying en Facebook o en alguna de estas redes sociales, que la gente más allá de 35 lo ven ilógico y dicen cierra la cuenta, etcétera, etcétera. Pero para los jóvenes que crecen con esto, el despegarte de las redes sociales podría ser algo imposible, sobre todo aquellos que están entre los 12 a los 19 años. Para ellos podría ser imposible, e incluso yo, que no tengo problemas algunos, tengo autoestima, etcétera, etcétera, lo que quieras, no me puedo despegar de las redes sociales. Si no estoy haciendo algo, ya sea dibujando, jugando videojuegos, escuchando música, pierdo el tiempo revisando memes en Facebook o viendo la gente que se pelea en Twitter. Entonces, la internet hasta cierto punto, en vez de conectarnos, nos ha empezado a desconectar y a meternos en un mundo un poco más agresivo, como te reitero. Lo que antes era la empatía, cada vez parece que existe menos. Otro caso muy sonado es que una streamer llamada Tessie Mate provocó el despido de su padre, porque ahí te va. Esto, incluso para mí que soy más de estas generaciones, se me es inverosímil. Esta chica se le hizo muy fácil hacer lo que estoy haciendo yo, prender cámara, prender audio, y ¿saben qué fue lo siguiente que hizo? Agarró su manta más cómoda y se durmió enfrente de la cámara. Así como lo escuchas, sin más rodeos, literal. Prendió, vio que todo se veía, todo transmite bien, perfecto, y se durmió.
Lo que no contaba es que mientras se dormía del otro lado, en una habitación que no podemos ver en esta transmisión, su papá estaba regañando a su hermana mayor, reclamándole de que nunca obedecía, de que no llegaba a casa a tiempo, etcétera, etcétera. Un regaño que si tú lo escuchas dices, ¡damn! Algo tuvo que hacer para que se pusiera así el papá. ¿Cuál es el problema? Que con la magia de las redes sociales, este fragmento de una transmisión en vivo llegó a los jefes de esa empresa y lo terminaron despidiendo. Y lo más irónico es que esta chica es un tanto presuntuosa, pues a sus 18 años, quiero aclarar que es estadounidense, a sus 18 años ya estaba operado de los labios, etcétera, etcétera, y en gran parte de sus transmisiones solía presumir el dinero que tenía, dinero que obviamente generaba su padre, no ella. ¿Qué pasó? Que con esta transmisión provocó el despido y obviamente que ya no pueda ganar con lo que tan feliz vivía. No solo eso, sino que cuando su padre le reclamó en llamada, ella, en vez de obviamente, ya sea como un ser humano o su propia hija, en vez de tratarlo, de hablarlo con él, que obviamente está enojado durante esta supuesta llamada, en vez de hablarlo en privado, decide estar en transmisión, poner en altavoz a su padre que le está pidiendo que abandone la casa, pues por el hecho que te acabo de comentar. Y en vez de hablarlo con ella, hace esto, y pone el teléfono en altavoz junto al micrófono para que todos sus espectadores estén escuchando cómo le está intentando correr de la casa. Y no contenta con eso, después de que colgó a su padre, marcó al 911 diciendo que su padre le estaba amenazando de hacerle de todo si no dejaba su hogar. ¿Y saben cuál era su excusa para todo esto? Que si salía de su hogar no tendría internet. Y por si no le es suficiente, básicamente arruinar la vida de su progenitor. No contenta con esto, en otra transmisión se burló abiertamente de una chica con cáncer. Obviamente estos clips en la versión grabada no los voy a poner porque es algo muy irrespetuoso e insensato. Esta muchacha ve una transmisión de una chica que está pidiendo donaciones para poder tener su quimioterapia, pues su familia no puede acceder a ella. Esta chica entra, empieza a ver su transmisión en vivo en otra transmisión en vivo y se empieza a burlar y le empieza a decir que por qué pide dinero mientras de un lado de su pantalla ella está pidiendo dinero para un Lamborghini rosa. Y en cambio esta chica que está pidiendo dinero para poder cuidar de su salud y solventar una enfermedad tan mortal como lo es el cáncer y decide burlarse de ella, diciéndole cosas como perdedora por no tener cabello. Entonces, si bien se supone que el internet empezó a conectarnos, la verdad es que ha empezado a desconectarnos como seres humanos. Entonces, para cerrar este interesante y a su vez escabroso tema, solo quiero decirles que recuerda que el que estés detrás de una pantalla no significa que lo que tú digas, lo que comentes o lo que hagas no pueda afectar a otros. El caso de esta chica, por estar haciendo lo que estoy haciendo yo en este momento, una transmisión en vivo, básicamente arruinó la vida de su padre, lo dejó sin empleo y además sin muchas posibilidades de retomar otro, pues en Estados Unidos son muy agresivos con estos temas. Y no solo eso, sino que cada día sigue dañando su imagen pública, pero como el morbo sigue vendiendo a día de hoy y lo seguirá haciendo dentro de 20 años, esta chica, con tal de seguir ganando dinero y hacerse popular o famosa, básicamente está destruyéndose como ser humano. Entonces, por favor recuerda que también todo lo que hacemos, todo lo que decimos en redes sociales y en general todo lo que puedas ver en internet puede, aunque no lo creas, hacerle daño a alguien. Entonces, ten un poco de cuidado con esos temas. Para cerrar ese tema, les agradezco. Así que, como recomendaciones de esta semana, para películas, le quiero recomendar la película animada de Amazing Spider-Man o The Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta película animada que habla sobre la pertenencia, sobre la identidad propia, que creo que es un tema muy interesante y tiene que ver hasta cierto punto con la internet, con la identidad de uno, sobre todo en un medio tan masivo como la internet, porque para esas personas que me están viendo en este momento o que me vean en la versión grabada, ¿qué es lo que están viendo hasta cierto punto? Lo que es mi personalidad, mi forma de hablar y mi esencia, por así decirlo. Entonces, si siempre ha sido un tema de conversación el ser único, el ser tú, tu esencia, ahora en internet, y sobre todo si haces contenido,
tienes que reafirmar tu esencia aún más. Entonces esta película, aparte de que es de superhéroes, habla hasta cierto punto de reafirmar quién eres, y además con una animación espléndida. En cuanto a música, te quiero recomendar a una banda conocida como Fennec, FNK, un proyecto mexicano, el cual de hecho su vocalista y principal compositor me dio permiso de compartir esta banda. Como podrás estar escuchando en la versión grabada, ellos son Fennec. Si quieres escucharlos en este momento, busca FNK, Mírame a los ojos. Es su éxito más rentable a día de hoy, por así decirlo, es el más popular, y puedes encontrarlos en Spotify o en YouTube, el que más te acomode. Lo siguiente que te quiero recomendar como videojuego de la semana, por supuesto, es Little Nightmares 1. Pues estamos sorteando la copia de Little Nightmares 2. Para ganarte una copia digital de Little Nightmares 2 en la plataforma que tú quieras, debes hacer lo siguiente: deberás darle like a este video, que será resubido a más tardar este sábado 13 de febrero. Y dependiendo de cómo estén las interacciones, recibirás tu copia ya sea el siguiente viernes o el siguiente sábado. Para participar debes seguir obviamente a la cuenta de @dragonrojojr17 en Instagram. También te dejaremos un link aquí abajo. También estar por supuesto suscrito al canal de Centennial Topic Club aquí en YouTube. También en la publicación donde estoy hablando del sorteo en este perfil de Instagram, deberás darle like y etiquetar a 5 amigos en los comentarios. Recuerda, cuantos más comentarios mejor, pero eso sí, no se vale repetir amigos, etiquetar a famosos o a marcas. Si comentes alguna de estas tres, serás automáticamente descalificado del sorteo. Y por supuesto, si quieres aún más chances de ganar, puedes hacer una story donde menciones de qué plataforma vas a querer tu copia de Little Nightmares 2 y por supuesto mencionarme. Recuerda que esto es solo válido para perfiles públicos. Sin más que decir, mucha suerte en el sorteo. Y por último, recuerda, aquí en el ático no brillamos apagando la luz de otros. Muchas gracias por ver.